Antes de empezar el video, obviamente contiene spoilers del manga, solo como aviso. Hola de nuevo. En este video vamos a hablar de cómo es que Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba se ejecutó solo. Seguramente vas a pensar que soy un hater más, pero hago este video con fin de desahogarme y un análisis respectivo de cómo es que una obra que muchos consideraban repetitiva o solamente con mucha suerte, se autodestruyó teniendo un gran potencial. Tenía demasiado potencial de narrativa que se podía mejorar, un estudio que mejoraba demasiado sus peleas que no duraban nada en el manga, o la secuencia en el manga era algo tosca y las hacía hermosas. Pero es que también tenías unos personajes increíbles. Y no estoy hablando del diseño de estos personajes, que obviamente también es muy bueno. Estoy hablando como personaje. Power-ups increíbles y originales. Pero ¿qué es lo que pasa con todo esto? Que a medida que avanzaba la obra parecía que todo esto que mencioné se les venía encima. Y esto ocurre no porque no sepas escribir o seas un mal autor, sino porque se sentía muy desesperado, muy acelerado. Como si la serie quisiera terminar ya. Esto se le atribuye a una información que se divulgó en aquel entonces, y es que la autora decidió terminar su manga debido a complicaciones de la salud de sus padres, según una revista en Japón llamada Weekly Bunshon, perdón si no lo pronuncio bien, pero no encontré ninguna declaración, solo es como un rumor de la revista porque se dedican básicamente a eso, a sacar noticias de celebridades y figuras públicas. Tampoco encontré una imagen ni nada para respaldar este pequeño rumor, además de que Shueisha ni la propia autora salieron a decir nada y no confirmaron nada, por lo que realmente no lo sabemos. Podemos concluir que realmente la autora sí sabe construir y escribir buenos personajes, obviamente también diseñar, pero todo esto no terminó muy bien debido a lo rápido que se quería terminar la obra, por un motivo que obviamente desconocemos y como pinta la cosa nunca lo sabremos. Dejando de lado los motivos, veremos cómo afectó todo esto a la obra en sí. Contradicciones, escala de poder, algunos personajes desaprovechados, arcos que podían existir perfectamente, el pasado enorme que existe sin explorar, los antiguos pilares y finalmente el cierre acelerado, porque eso no fue un final. Empezaremos desde el arco de la Villa de los Herreros, ya que en este punto se siente que todo va por dos. Incluso todo lo que te voy a decir lo puedes comprobar en el manga, del capítulo 100 en adelante se nota mucho esta aceleración. En el anime esto no se ve así porque obviamente alargan las escenas e incluso añaden escenas extra, cosa que no estoy criticando, de hecho es genial. Pero en el manga la aceleración sí es muy evidente, y más si la comparamos con el anime, que es muchísimo más tranquila, porque hay momentos donde se pasa de un panel a otro completamente distinto, olvidando cosas que ya habías mencionado o introducido antes. Esto no afecta a la trama, pero se nota lo rápido que vas. Y ya sé que me van a decir que es normal y estoy poniendo excusas y no sé qué, pero quiero que te des cuenta de que no existe una transición entre estos eventos, directamente los saltas, y esto antes no pasaba, o bueno, no tanto como para que te dieras cuenta. A lo que me refiero es que se pasaron al siguiente arco demasiado apresurado, demasiado rápido. Esto se evidencia porque Zenitsu deja de existir en estos capítulos. Directamente en este arco deja de existir para solo hacerse mención de manera superficial y más adelante veremos cómo esto afecta a la obra también. Y esta escena es solo del anime. Además de que la propia Villa de los Herreros es mencionada súper rápido, cosa que también de camino a la villa y cuando entramos a la villa nos damos cuenta que el anime nos agregó muchas escenas, herreros forjando espadas y algunos diálogos extra entre Tanjiro y el guía, obviamente durante el camino también, cosa que en el manga nunca existieron. No existieron no porque importasen, sino porque esta transición de eventos no existe, y se entiende porque querían dar un respectivo entrenamiento a Tanjiro, pero este entrenamiento también pasa súper rápido. ¿Cuál es el objetivo de esto? Por ejemplo, ya ni siquiera Tanjiro menciona esto con sus propias palabras. En el manga es la voz del narrador para hacer esto más rápido, y obviamente en el anime es muchísimo mejor. También en pequeñas escenas ocurre esto. Por ejemplo, aquí Tanjiro menciona todo lo que iba a decir para pasar directamente a la escena de Gyoko, pero en el anime hay una pequeña transición para todo esto. Pasando a los combates obviamente muchísimo más importantes, vemos este tipo de escenas como: oye Tanjiro, ¿de dónde sacaste esa pata? O cuando se la cortaste a Urogi. Estoy seguro de que Sekido se va a preguntar de dónde salió eso. Bueno, al parecer no. Esta escena la arregló el anime, pero recuerden, no porque sea un guionazo, no porque no importe o no porque sea una mala escritura, sino porque todo va muy acelerado. No te mencionaré todas y cada una de las escenas donde pasan este tipo de cosas porque son muchísimas y se repiten ya hasta que termina la obra. Y tampoco nos muestran el pasado o cómo es que Yoko se transformó en un demonio y en una luna superior. La historia que han visto muchos de ustedes es un fanbook que hizo la propia autora, pero no está dentro del manga, ni del anime, ni
de ningún lugar. De todas maneras, pues está bien, no quedó inconcluso. Posiblemente por esta misma aceleración pues se le olvidó ponerlo o directamente decidió no ponerlo, ya que si analizamos bien en todo lo que llevamos de la Villa de los Herreros hay demasiada información. Nos introducen directamente a dos lunas superiores, Hantengu y Gyoko, que ni siquiera nos explican cómo es que llegaron a la aldea. Y espérate, ya sé qué me vas a decir. Yo conozco de antemano que un jarrón de Gyoko estaba en la entrada de la Villa de los Herreros, y por ello se intuye que conocieron la ubicación debido a esto. Pero eso no es lo que estoy resaltando. Me refiero a que al igual que los demás puntos que mencioné, no existe una escena de infiltración. Directamente aparecen de la nada, y toda esta teoría de que vendieron un jarrón a un herrero y bla bla bla, nunca la explican. Como digo, aparecen de la nada, ya que si regresamos un poco atrás, nunca se explica cómo es que Gyoko obtuvo esta información y ubicación. Tampoco es que digamos, esta explicación estorba porque se puede intuir perfectamente, pues déjame decirte que no. Es como si quisieses que las lunas ya estuvieran ahí, pero ni siquiera sabes cómo, simplemente las hiciste aparecer de la nada. ¿Para qué? Pues para apresurar la trama. Y más adelante ya me das una explicación del pasado de Gyoko, su historia y a qué se dedicaba, pero sorpresa, esto ya no se encuentra en el manga, porque en el momento no sabías ni cómo hacerlo, o a lo mejor sí, pero decidiste no hacerlo. Y a día de hoy no se sabe con exactitud cómo es que entraron a la aldea. Lo que mencioné simplemente es una teoría de las más probables y de las más lógicas, pero así que digas es muy fácil de intuir, pues ni tanto, porque en ese momento todavía no salían los fanbooks. Esta teoría ya la sacaron cuando los fanbooks nos mencionaban que Gyoko vendía sus jarrones. Y dirás, no pasó mucho tiempo y no sé qué, hermano, salió 2 años después esta explicación, si es que se le puede llamar así, porque solo nos cuenta la historia de Gyoko. Y esto no acaba aquí, por alguna razón, además de un entrenamiento que te debió hacer muchísimo más fuerte, esto no bastó, se necesitaba una pre-espada carmesí. Ok, está bien, quieres anticipar tu futuro power-up, pero ¿qué es lo que pasa? Que luego no se vuelve a hacer esto y ni siquiera a entrenarlo ni a mencionarlo hasta ya en el momento que lo ocupas. Es como, what, hermano. Luego más adelante entenderán cómo todo esto es contradictorio y no ajusta, simplemente no cabe dentro de, como en el video anterior que mencioné el mundo transparente. La espada carmesí también se ve afectado por esta aceleración, ya que se utiliza aquí como una anticipación entre muchas comillas, y llego a esta conclusión porque no la usó solo una vez, sino varias veces, y te deja pensando, ok, seguramente veremos una construcción para ello y un respectivo entrenamiento o futura misión donde Tanjiro alcanzará este estado sin ayuda de Nezuko. Y te preguntarás por qué se debería de hacer esto, porque en este arco Tanjiro se queda con la duda de cómo Yoriichi alcanzó esto con otros métodos. Y atinamos al primer punto, un arco de entrenamiento, pero sorpresa, en este arco no se entrena, no se menciona y deja de existir hasta más adelante que ya lo necesitas, y no solo en Tanjiro, en más personajes. Y pues bueno, acabemos con el penúltimo punto que voy a mencionar sobre este arco. El recuerdo de Zenitsu, y no estoy hablando de cómo es que Tanjiro puede utilizar esto, porque sí puede. Lo que pasa es porque en este momento, miren, si prestamos atención y nos ponemos a analizar, ¿de dónde es este recuerdo y de cuándo? Si hacemos memoria y regresamos unos momentos atrás, nos daremos cuenta que durante toda la recuperación de Tanjiro después del Distrito Rojo no se encontraba Zenitsu. No lo digo yo, lo dice el manga, por lo que concluimos que este recuerdo no pudo haber venido de momentos antes de la Villa de los Herreros, sino antes del Distrito Rojo. Entonces, ¿por qué en todo el arco del Distrito Rojo no se te ocurrió utilizar esta habilidad hasta ahorita? Que te recuerdo, en estos momentos sí te estabas muriendo, y si necesitabas este plus de estabilidad. Ahora ven lo que les digo. El simple hecho de dejar pasar estos pequeños detalles más adelante crea este tipo de cosas que simplemente no caben. Y como dije anteriormente, no porque no importe, no porque sea un guionazo o no porque no sepas escribir, sino porque todo va muy rápido. Te crea esto de no tiene sentido, cuando realmente sí lo pudo haber tenido sin ningún problema. Pero esto sucede porque borraste un posible mini arco de Zenitsu que más adelante explicaría no solo esto, sino más cosas también, pero decidiste no hacerlo. Y ya como último punto, no me pongas esto de esta manera. Mejor no me pongas nada. Si me vas a poner esto de esta forma, mejor no me pongas nada. Si no le pusiste un pasado a Gyoko, ¿qué tanto te costaba ponerle panel por lo menos a este? En serio, no puedo creer que todo esto esté aquí amontonado con tal de terminar lo más rápido posible este arco. No estamos hablando de un personaje random, estamos hablando de una luna superior. Con Gyoko ni siquiera pusiste nada. Y con Hantengu me vienes a poner esto en la cara. Como digo, solamente porque el anime arregla perfectamente esto, pero en el manga se ve súper acelerado, hermano. No puedo creerlo. Y todo esto solamente por acabar rápido el arco de la Villa de los Herreros. Además, con todo respeto, ¿qué onda con esta escena? Creo que soy el único que no la haya sentido. Como bien sabemos, Genya se encontraba en la altitud viéndolos. Entonces,
Perfectamente Genya le pudo haber gritado a Tanjiro, hey, todavía sigue viva esa madre. Y ya. Además de que también se encontraba Kotetsu y Jotaro y otro personaje que no sé cómo se llama, y obviamente Tokito, pero se desmayó. Como, ¿por qué no le dirían a Tanjiro que esa madre se sigue moviendo? Y ya. Además, Nezuko corriendo hacia él, ¿qué onda? Nezuko, ¿qué ibas a hacer? Aunque lo destrozaras, se iba a volver a regenerar. Literalmente no había necesidad de correr hacia él y exponerse de esa forma. ¿No te sabes la de apuntar o qué? Además, hubiese sido más rápido. Bueno, esto es producto de simplemente acelerar las cosas y ya. Y pues bueno, ya otras cosas no las voy a mencionar porque se va a hacer muy largo y quiero abarcar también el arco del entrenamiento de los Hashiras. Así que vayamos allá. Igualmente, esta aceleración se ve pero en las escenas, no como tal en la trama. Para deshacerme de esto, podríamos añadir dos arcos más antes de este, que sería uno de Zenitsu y otro de Inosuke, obviamente para futuros power-ups y escenas anticlimáticas que suceden más adelante. Pero hablemos en el punto en el que estamos ahorita, el arco de entrenamiento de los Hashiras. Dejando de lado los posibles arcos y justificaciones para más adelante que hubiesen quedado bien aquí en este arco, centrémonos en solo lo que ocurre. La introducción en el manga a este arco de entrenamiento es directa. Pero en el anime pusieron algunas escenas extras como la que estamos viendo de fondo. Y al igual que en el arco de la vida de los herreros, cambiaron algunos acontecimientos para que sea visualmente mejor y se sienta mejor. Por ejemplo, cuando nos cuentan el pasado de Tomioka, en el manga no se entiende ni qué está pasando, debido a la falta de transiciones y lo rápido que se quiere quitar de encima. En este caso, y como la mayoría, el anime le dio 1000 vueltas al manga. Directamente nos enseñan qué es lo que decía la carta desde un inicio, algo que en el manga lo meten después de que Tanjiro lo fuese a buscar, y es lo que les digo, no se entiende ni qué está pasando, ya que te meten toda esta escena aquí y sinceramente no se ve bien. Al inicio puede ser algo confuso, pero ya que lo lees varias veces te das cuenta que está mal introducido. En el anime primero nos introdujeron qué es lo que decía la carta y el objetivo, para después de todo esto ver a un Tanjiro realmente preocupado por Tomioka, pensando en lo que va a hacer, en lo que va a decir, teniendo una plática con Aoi, que tiene un mayor impacto emocional, porque vemos un Tanjiro que no está completamente seguro de poder hacer que Tomioka lo entienda, recurriendo a platicar a ello con otra persona. Además del detalle de llevarle un almuerzo, lo hizo visualmente muchísimo mejor, como si sí le importara. Y nuevamente sin utilizar la voz del narrador para acelerar estas escenas, cosa que en el manga se utiliza muchísimo. ¿Y se acuerdan de la escena donde nos metieron todo el lore de la carta? Pues aquí solamente fue un diálogo para mantener esa tranquilidad, añadiendo más escenas empáticas de Tanjiro, que realmente se sienten. En el manga todo esto está mezclado. Los diálogos de Tomioka, los diálogos de Tanjiro y los diálogos del narrador, además de la necesidad absurda de decir cuántos días han pasado. No saben cuánto me alegro en la forma en la que fue animado, ya que todo esto es muchísimo más tranquilo y se entiende de mejor manera gracias a las buenas transiciones. También están escenas muy pequeñas como esta, donde en el manga se utilizaba el narrador, pero en el anime es diferente. Muestran a un Tomioka preguntando por Shinobu y resolviendo esta pregunta que nos hacíamos nosotros con una de él diciendo ella qué enseñará en el entrenamiento. Y gracias a esta pregunta Tanjiro se menciona es cierto qué estará haciendo y pasamos a ella. Qué necesidad de poner el narrador en cualquier panel. A veces no se entiende ni quién está hablando. Y creo que todo el anime se resume en escenas extra, que no están para nada mal. De hecho a mí me gustaría que fuesen canon. Te diré algo. Si solamente viste el arco del entrenamiento en el anime, quédate con eso, no lo vayas a leer en el manga por favor, ya que en el manga solo se enfocan en la relación de Sanemi y Genya, entre comillas también con el Pilar de la Roca, aunque más bien fue como para explicar su pasado, y pues ya la introducción al Castillo Infinito, porque lo demás solo duró paneles y ya, o ni siquiera un capítulo. Todo el entrenamiento de Tanjiro con Uzui no incluyó paneles, solamente fue la voz del narrador explicando lo que pasó y ya. Con los demás entrenamientos sí se agregaron pocas escenas, pero igual fue lo mismo, voz del narrador explicando qué fue lo que pasó. Todo esto para acelerar simplemente la relación entre Sanemi y Genya y respectivamente el pasado del Pilar de la Roca. Bueno, al menos el anime se encargó de arreglar todo esto y alargar estas escenas porque la verdad se agradece mucho. Y la verdad es que no es algo que pueda resumir como relleno, ya que se trata de un arco importante. En el clímax del arco no mencionaré nada, ya que realmente está muy bien implementado, y si te preguntas cómo es que Muzan apareció de la nada, pues de la misma forma en la que no me acuerdo cómo se llama el demonio de la fortaleza, pero así como los metió todos en la fortaleza, así mismo pudo hacerlo, pero ahora sacando a Muzan ya directamente en la mansión. En el anime no, pero en el manga sí se siente muy acelerado porque no tuvimos todas estas escenas extras y los arcos extras que hubiesen quedado bien. Y hablando de arcos extra, en este punto donde ya estamos en el Castillo Infinito, ahora sí puedo decir cómo hubiesen ayudado estos arcos extra de Zenitsu y de Inosuke. Porque el de Zenitsu para la mejora de sus habilidades y de su nueva postura que va a inventar, y la aparición de Kaigaku, que sería un plus extra. Movámonos a las interacciones de Kaigaku y Zenitsu. Obviamente
en su batalla. Todo el lore que me aventaste en esta pelea me lo pudiste haber introducido muchísimo tiempo antes en un arco propio de Zenitsu, pero no del Kaigaku convertido en luna superior ni demonio, sino de un Kaigaku humano. No sé, tal vez lo metieron aquí porque la pelea no dura nada. Cuando animen esto y lo hagan visualmente mejor y con muchísimas mejores transiciones, lo voy a agradecer como nunca. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que lo correcto hubiese sido tener un arco para cada uno, para Zenitsu y para Inosuke. Escenas como esta tendrían muchísimo más sentido y más peso emocional. Para después de todo el lore de Zenitsu y Kaigaku, ahora sí, en el Castillo Infinito toparse con un Kaigaku convertido en demonio y en luna superior y ahora sí explicarnos cómo es que sucedió esto, añadiéndole más peso emocional a esta batalla y a Zenitsu y a Kaigaku, porque siendo sinceros la aparición de Kaigaku es un poco repentina, conveniente y acelerada. ¿Por qué conveniente? Porque así no olvidas a un personaje principal. ¿Por qué acelerada? Porque nunca te tomaste el tiempo de darle un protagonismo en un mini arco. ¿Y por qué repentina? Porque nunca se había mencionado antes. Para evitar todo esto simplemente tenías que tener la paciencia de crearle un mini arco y ya. Yo ya sé que me vas a decir que anteriormente sí se mostró este personaje, pero nunca se mencionó antes. Si bien lo vimos, no sabíamos cuál era su relación con Zenitsu y su abuelo, ni cómo era, ni nada. Creo que estoy en lo correcto cuando digo que la mayoría de fans lo hubiéramos agradecido, ya que a mí me gusta mucho Zenitsu. Y creo que la mayoría prefiere más Zenitsu e Inosuke antes que Tanjiro. Ahora, en el arco de Inosuke sería un poco más complejo, ya que se tendría que abordar el tema del estado desinteresado o sin emociones, para respaldar más fuerte futuramente este power-up y el mundo transparente. Tan solo una escena de cómo Inosuke pelea con un oponente que no puede detectar debido al desinterés, y encontrar la manera de usarlo a voluntad pero sin el mundo transparente, para ahora sí en el arco de entrenamiento enseñárselo a Tanjiro y a Zenitsu de manera básica, para ahora sí en la batalla contra Kasa despertar el mundo transparente y justificar esto de mejor manera y poniendo el recuerdo de algún ancestro diferente, ya que en el anterior arco, si hacemos memoria, se nos explica el poder de los recuerdos de los ancestros, pero no de tu padre, ya que esto crea contradicciones, sería de otro ancestro que no conocemos, y listo, con esto ya arreglamos el mundo transparente. Hay algunos detalles más, pero tenemos que tener en cuenta que el Castillo Infinito ya es el arco final. No hay tiempo para una construcción emocional o algo así, eso debió haber sido antes. Ahora mismo estás en la base del enemigo final, y pues bueno, concluiremos este video hablando del villano final, Muzan. Creo que todos vamos a coincidir aquí, pero antes de todo este desmadre, antes de la Villa de los Herreros, podemos decir sin problemas que Muzan estaba siendo construido de una buena manera. No me voy a detener a mencionar punto por punto porque ya se está haciendo muy largo, pero aquí lo diré rápidamente. Muzan al final se vio afectado por las ganas de terminar la obra rápido, quedó como un retrasado en vez de una mente estratégica, como se venía construyendo, ya que al final pierde el control emocional por confiarse, cosa que contradice cómo lo ibas construyendo respectivamente. Y esto se utiliza con el argumento de que esto es a propósito, que el villano pierde por sus propias decisiones, pero realmente me van a decir que la batalla final contra Muzan no está llena de guionazos y con falta de construcción y un impacto. Muzan no estaba escrito para perder por sus propias decisiones ni estaba mal escrito, de hecho quedó muy inconcluso. Faltó mucha información sobre su pasado y los 800 años que estuvo en la Tierra, además de cómo se enfermó y muchísimas cosas más. Pero lo que pasa es que estaba siendo construido bien, pero ya al final pues lo cerraron de una forma apresurada, como digo, para terminar rápido con la obra. En la batalla final contra Muzan hay plot armor hasta en el aire, pero más adelante sacaré un video ya que es un tema bastante extenso. Y ya, si no estás de acuerdo con lo que dije, te invito a dejar tu análisis y teorías en los comentarios. Todavía no abro el server de Discord porque me tomó bastante tiempo realizar este video y ya sin nada más que decir, muchas gracias por ver y adiós.